El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, ¿pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura y el Evangelio ya han sido proclamados. Nos presentan los límites humanos y las respuestas humanas insatisfactorias que nosotros damos a nuestros límites y a nuestras dificultades. El Evangelio que hemos escuchado y la primera lectura del libro de los Reyes, que nos habla del profeta Eliseo, se nos presenta una multitud que tenía hambre, una multitud que había que saciar. Sin embargo, lo que el hombre podía aportar era de alguna manera desproporcionado a los límites humanos que se estaban presentando. En el caso del profeta Eliseo eran unos pocos panes de cebada, y en el caso de Jesús, con aquella multitud que eran unos 5,000, era un par de peces y unas pequeñas hogazas de pan. Por lo tanto, la respuesta humana a esas dificultades que se estaban enfrentando era inadecuada, era desproporcionada. Humanamente no se podía hacer más. De hecho, ambas lecturas, tanto del profeta Eliseo como en el caso de Jesús, vemos cómo el criado de Eliseo y el apóstol Felipe subrayan: no hay remedio. Esto humanamente
podemos hacer más nada. Sin embargo, lo que nos está diciendo la primera lectura y el Evangelio es que hay que dar respuesta divina a nuestras dificultades humanas. Que cuando nosotros dejamos que sea Dios el que responda a nuestras dificultades, a nuestros límites, cuando dejamos que Dios sea el que tenga la última palabra, como dice el profeta Eliseo, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. O como hizo Jesús, díganles que se sienten. Cuando nosotros dejamos que sea Dios el que dé respuesta divina a nuestros problemas humanos, siempre encontramos soluciones adecuadas que van más allá de nuestras expectativas humanas. Podríamos decir aquello que dice la Escritura, que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios tiene puesto, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Es decir, siempre las respuestas divinas van más allá de nuestras expectativas humanas. Y a veces las respuestas y los caminos divinos no son los que nosotros queremos. Por eso, de alguna manera, lo que nos está presentando la primera lectura y el Evangelio es que nos tenemos que poner de rodillas con humildad ante Dios. Es que nosotros tenemos que reconocer a través de la oración que nosotros tenemos necesidad del auxilio de Dios Todopoderoso para superar nuestros límites y nuestras dificultades humanas. De alguna manera nos está diciendo las lecturas que nosotros tenemos que dejar que sea Dios y no nuestros criterios los que dirijan nuestros pasos cuando nos enfrentamos a los retos de la vida. Siempre Dios rompe fronteras. Siempre Dios va más allá de nuestras capacidades humanas. De alguna manera, la oración, que es la expresión de ponernos en humildad ante Dios, y no en una actitud de soberbia, de uno querer doblegar a Dios, de uno pensar con criterios humanos e intentar convencer a Dios de lo que son nuestras soluciones a nuestros problemas. Porque como dice la Sagrada Escritura, nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Nuestras miradas son cortas, nuestros horizontes no van más allá, y Dios a nuestros problemas tiene una mirada mucho más larga. Por eso, el modelo de toda oración, que es el Padre Nuestro, Jesús dice que toda oración tiene que tener este criterio: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Porque nosotros queremos doblegar a Dios. Queremos, por eso Jesús, curiosamente, en el Evangelio, dice en un momento determinado a sus discípulos: cuando ustedes hablen, cuando ustedes oren, no hagan como los paganos, que creen que por decir muchas palabras van a ser oídos, van a ser oídos. Ya vuestro Padre sabe mucho antes que se lo pidan qué es lo que tienen necesidad. Cuando ustedes oren, oren de esta manera. Es decir, oren con la humildad de un hijo, que se pone en las manos de Dios, porque la oración no es otra cosa que ponernos en las manos de Dios, presentar nuestros problemas. Yo pienso que esta es la solución, pero dejo, Señor, que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No es un argumento, como cuando nosotros estamos en una batalla con otra persona, intentamos argumentarle para doblegar sus pensamientos y poder doblegar su voluntad. No. El creyente, cuando ora, ora con simplicidad, con sinceridad, porque presenta a Dios sus problemas y a la vez deja que Dios dé respuesta divina a nuestros problemas humanos. Fíjense, tanto en la primera lectura del profeta Eliseo, del libro de los Reyes,
como el Evangelio de San Juan, nos dice, nos da a entender que Dios no sustituye nuestros esfuerzos. Allí hubo una persona que dio unos panes y unos peces. El hombre hizo su esfuerzo hasta donde pudo. En el caso del profeta Eliseo, tenían unos panes de cebada. Es decir, el hombre puso su esfuerzo. Fue hasta allí. Lo demás, cuando nosotros vemos ese tranque humano, Señor, lo pongo en tus manos. Tú abrirás camino, porque Dios siempre abre caminos insospechados para el hombre ante nuestras dificultades y problemas. Vuelvo a insistir, a lo mejor será que la respuesta divina no sea como tú y yo esperamos, porque nosotros, nuestros caminos, dice la Sagrada Escritura, no son los caminos del Señor. Pero lo que Dios quiere, que tú te des cuenta, que su mano cuando se abre, abre, Señor, tus manos y seremos saciados. Cantaba el Salmo, cuando Dios abre su mano, siempre hay una respuesta adecuada, siempre Dios abre camino. Fíjense que en Puerto Rico nosotros estábamos celebrando la Constitución del Estado Libre Asociado, la Constitución de Puerto Rico. Y el preámbulo de la Constitución comienza así: puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso. Porque cuando se inician obras importantes, uno tiene que poner su confianza en Dios, que es el único que es capaz de superar nuestras fronteras y abrirnos caminos de plenitud. Cuando en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se declaraba allí que todos los hombres fueron creados iguales y que hay unos derechos inalienables, precisamente ante el poder de los reyes ingleses, se dice en aquel texto de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, precisamente diciéndole al rey Jorge, que ustedes saben que el rey Jorge, un detalle de una película famosa que recoge un hecho histórico. El rey Jorge, que era el rey cuando las colonias norteamericanas se alzaron en rebeldía, le dio un bajón de azúcar y quedó como medio turuleco. Tuvo durante un tiempito turuleco. De tal manera que cuando casi le iban a destronar su hijo, cuando regresó en sí, y ahora que mi papá ha estado enfermo, que yo he tenido que ver todo un research para entender lo que le pasó. Cuando le dio ese bajoncito de azúcar y volvió en sí, preguntó por sus colonias americanas y le dijeron: mire, ya usted perdió la mitad del reino, casi estuvo a punto de perder hasta su trono, porque eso fue lo que le pasó, ¿verdad? Moraleja: no le den bajoncitos de azúcar, porque a lo mejor vaya a perder la mitad del reino, ¿verdad? Como le pasó al rey Jorge en la Revolución Americana. Bueno, la cuestión es que ese documento dice así: nosotros, ¿verdad?, esto es lo que exigimos. Y si no, nos vamos en batalla. Puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso. De hecho, la primera acción del Congreso norteamericano fue una oración que se hizo cuando se iniciaba la guerra de independencia, porque ellos no pensaban que podían ganarle al imperio inglés. No pensaban. Yo me acuerdo cuando yo era capellán, se nos cuenta la historia del primer capellán que tuvo el ejército americano. Yo era capellán de la Guardia Nacional. Y este capellán, el presidente George Washington, ¿verdad?, el general, en aquel entonces, le pidió que hiciera una oración para una de las batallas más importantes que decidió el curso de la guerra norteamericana. Y le pidió una oración. Y es curioso, la oración era así: Señor, te pedimos que estés con nuestras tropas en la lucha contra el enemigo inglés. Pero si no vas a estar con nosotros, sé neutral. Esa fue la primera oración de un capellán, ¿verdad? Imagínense, cuando el pobre Washington vio esa oración, salió corriendo, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir esto? Lo que nos dice el Evangelio, volviendo de esta notita a pie de vaya, volviendo nosotros acá. Cuando nosotros tenemos que tener esa confianza en Dios, Dios siempre va a dar respuesta. No nos gustará su respuesta, pero siempre romperá fronteras.
cuando tú sabes que la misericordia de Dios es la que dirige nuestra historia y que no es una justicia divina en la cual nosotros la entendemos siempre en la lógica del castigo o del premio. Así no es como Dios dirige la historia de los hombres. No es la lógica de la justicia, sino es la lógica de la misericordia. Y por lo tanto, siempre la respuesta que Dios da a nuestras miserias, sean morales, sean físicas, sean de la naturaleza que sean, siempre son respuestas de victoria, de buscar caminos de plenitud, de buscar caminos de felicidad. Por eso la actitud del creyente es siempre: Jesús, confío en ti. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero Jesús, confío en ti. Tengo hambre. No tengo para solucionar el problema de mi hambre. Jesús, confío en ti. Tengo este problema de muerte, tengo esta enfermedad. No sé, Señor, he hecho todo lo posible. Jesús, confío en ti. Porque lo más que le agrada a Dios es precisamente que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Él no nos obliga, porque la misericordia de Dios no se impone. La misericordia de Dios se sugiere. La misericordia de Dios intenta seducirnos, invitarnos a la confianza. Eso fue lo que hizo el profeta Eliseo con su criado. Es que así dice el Señor: comerán y se saciarán. Es decir, tengan confianza. Yo voy a abrir mi mano y quedarán saciados. Ambas lecturas nos dicen que la gente quedó saciada. Si nosotros tenemos confianza en Dios, veremos las maravillas que Dios va a hacer en nuestra vida personal. De hecho, cuando nosotros vemos la vida de la Virgen María, nuestra Madre, a nosotros nos sorprende que ella se encontró con una situación de límites humanos. Dice la Sagrada Escritura, el Evangelio de San Juan, que María había sido invitada a unas bodas, las bodas de Cana, de Galilea. Y dice la Sagrada Escritura que en aquel lugar faltó vino. De nuevo, límite humano. María lo percibió. Dice que cuando María vio ese límite humano, ella sabía: hay que dar respuesta divina a estos problemas humanos. Dice que fue donde Jesús. Así dice el Evangelio, que María fue donde Jesús y les dijo, con simplicidad: no tienen vino, con confianza. Ella sabía que su hijo iba a dar la respuesta adecuada. Iba a haber caminos sorprendentes. Iba a tener la última palabra ante esa dificultad de un ser humano. Dice el Evangelio que esa oración de María, Jesús le dijo unas palabras que nosotros no somos capaces de entender. Ella sí lo entendió, porque ella había entrado en la lógica de la misericordia de Dios. ¿Qué nos va aquí a mi mujer? Todavía no ha llegado mi hora. María entendió el significado, porque el Evangelio dice inmediatamente después que María le dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Es decir, dejen que Jesús dé respuesta a este problema. Tengan confianza. Hagan lo que Él les diga. Y nosotros sabemos cómo termina ese Evangelio, que el agua se convirtió en vino. La dificultad fue superada. Jesús hizo el primer milagro. Allí manifestó su gloria, creció la fe de sus discípulos en Él. Así nos dice el Evangelio. María, desde el cielo, donde ella se encuentra, en una oración humilde, acompañándonos con sus ojos de misericordia, como nosotros decimos en la salve: vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, desde el cielo. Ella nos acompaña con su oración humilde, con la oración en la cual el creyente pone en las manos de Dios la respuesta adecuada a nuestros problemas humanos. Así está María, con su múltiple intercesión en el cielo,
orando por cada uno de nosotros de manera misteriosa y real, y nos está continuamente inspirando. Tengan confianza en la misericordia de Dios. Dios no es castigo. Dios no quiere destruir al hombre. Dios siempre es misericordia con el hombre. A veces el hombre se cierra a la misericordia, pero Dios siempre es misericordia con él. Por eso María nos dice hoy en este evangelio: hagan lo que Él les diga. Tengan confianza, no tengan miedo. Y por eso puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, es que nosotros invocamos la intercesión de María, nuestra Madre, para que desde el cielo nos ayude a tener confianza en la misericordia de Dios. Así sea. Amén.